Buenos días, Tamara. Buen día a toda la audiencia. Sí, la verdad, como bien decís, es un día muy importante que debe ir más allá de la ley, ¿no? Que, bueno, por supuesto, nosotros pedimos, rezamos para que no se legisle sobre la muerte de los niños aún no nacidos. Pero creo que se abrió un interesante debate sobre el cuidado de toda vida y sobre todo tantos casos de mujeres que están desprotegidas durante el embarazo, después del embarazo y en su vida. Hoy la mujer ha pasado a ser la protagonista número uno del hogar, muchas veces abandonada, muchas veces por situaciones sociales y no siempre es acompañada, no siempre es protegida, no siempre es valorada. Y creo que este debate abre verdaderamente todas las posibilidades y ojalá nos ocupemos, ¿no? Porque si mañana lo tapamos con la Copa Libertadores, lo tapamos con la posible elección, reelección o algún otro problema, quedará en carpeta otra vez, ¿no? Y es un problema social, humano, vital porque toca la vida. Así que ojalá hoy no haya perdedores, sino que todos seamos ganadores, todas las parcialidades sigamos trabajando por la dignidad de toda vida y como bien dice el Papa, ¿no? Cuidarlas desde el momento de la concepción hasta el instante en que naturalmente ya no hay más posibilidades de vivir en este mundo. Y esa es nuestra obligación, primero como creyentes, como hijos de Dios y segundo como ciudadanos. Nuestra historia como sociedad siempre ha estado definida por colores, ¿no? Hemos estado siendo blancos o colorados, hemos ahora en este momento siendo celestes o verdes. ¿Qué opina usted acerca de estas opiniones encontradas y que muchas veces generan violencia por parte de ambos bandos? Porque hemos visto también por parte de los pañuelos verdes muchas faltas de respeto hacia la iglesia, hacia los representantes de la misma, y por parte de los representantes de los pañuelitos celestes también, ¿no? ¿Qué opina? ¿Cuál es la postura de la iglesia en cuanto a esta, ya no debate, sino lucha encarnizada por defender una u otra postura? Creo que históricamente tenemos distintos orígenes en nuestro país, ¿no? Y que siempre han generado dos formas de ser o por lo menos dos formas de ser de cultura. Cuando uno habla de cultura es el modo como te relacionas con Dios, con los demás y con la naturaleza. Entonces, desde el vamos, ¿no? No siempre los gobernantes y los ciudadanos, la educación ha estado a la altura de igualar, y no para abajo, sino igualar valorando lo demás. Y, y naturalmente hemos tendido a dividirnos, desde el fútbol, desde las carreras, desde la política fundamentalmente y ahora también en este tema, ¿no? Entonces, como sociedad y como gobernantes es un país que tiene una raíz doble, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos que luchar y en nuestros pueblos se instala permanentemente este lado de la vía y el otro lado de la vía. La mayoría de los pueblos de la Pampa, que yo al menos conozco, la Pampa húmeda, la Pampa seca que nosotros conocemos, tienen esta problemática. Entonces es algo cultural que hay que trabajar mucho. En este caso, yo le agrego un ingrediente que voy observando, y es una opinión personal, no puedo estar equivocado, pero sobre todo en el tema de los que están en contra de Dios a favor del aborto, hay como una agresión y un resentimiento interior que va más allá, ¿no? Es como tener, suena mal, pero pongámoslo en criollo, es como tenerle bronca a Dios, ¿no? A veces por las circunstancias de la vida, por las cosas que te han pasado, por cosas que han visto, pero no tienen directamente que ver con los católicos. Y bueno, lo que pasa es que la iglesia o los católicos o los curas o el papa son como lo más cercano que tengo para tirarle, ¿viste? Entonces, yo leo mucho eso, leo mucha agresión, mucho resentimiento, mucha necesidad de que me tengan en cuenta, de que basta de ser oprimido, pero a lo mejor no es oprimido porque tenés un embarazo no deseado, por todo lo que te ha pasado en la vida, por todos los abandonos sociales, por todos los abandonos escolares, familiares. Entonces, creo que eso es lo atendible también en esto, ¿no? Y
Y más que cerrar puertas y decir que está mal o que están enojados, que están equivocados, creo que hay que escuchar qué les pasa. ¿Por qué hay tanta agresión? Porque suponete que vos digas, bueno, la iglesia por supuesto siempre va a estar en contra del aborto, a favor de la vida. Pero ¿por qué te tengo que pegar? ¿Por qué te tengo que romper? ¿Por qué esa agresión interna? ¿No? Pero a veces pasa también en nuestro pueblo. Suponete, yo he observado a veces, le vamos a proponer a alguna familia la catequesis familiar. Y te dicen, pero no, estás loco, ¿qué pasa? Pero déjenme de bromar, que yo. Cuando una persona común que te diría, no, mira, la verdad que no tengo ganas, no tengo tiempo, no creo, seguí con lo tuyo, sigo con lo mío. ¿Por qué la agresión? Cuando hay agresión y cuando hay esa pasión detrás de algo, uno dice, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué sentimientos se mueven? Eso a mí me ha llamado la atención y creo que es atendible como sociedad y por supuesto como iglesia, ¿no? Es decir, cuando una persona te tira, viene y te mancha la iglesia o te quiere romper el sagrario, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? Como decir, ¿por qué tenés semejante agresión en definitiva, con Dios? Salvo que yo te hubiese hecho algo, o a un cura le hubiera hecho algo, una monja, pero si no ha habido ninguna cosa rara en la historia, ¿por qué esa agresión directa con Dios? Bueno, creo que eso como sociedad también es atendible, porque no solamente agresión en eso, sino permanentemente lo vemos, ¿no? Entonces, creo que todo esto es parte de un mundo nuevo que están haciendo, de un cambio de época, no épocas de cambio, sino un cambio profundo de épocas que ojalá el rearmado de esta nueva etapa de la historia lo podamos hacer sobre valores humanos y sobre el cuidado de la vida, la justicia y la verdad, porque por más que la ley salga hoy a favor de la vida, si no tenemos un poco más de justicia, un poco más de desarrollo en nuestro país, y la agresión va a seguir. Bien, usted lo decía y quiero basarme en eso. ¿Quien está a favor del aborto legal está en contra de Dios? Quien está a favor, sí, por lo menos desde el punto de vista católico, sí, porque digamos, el primer valor que tiene el creer en Dios es creer que Dios es creador de toda vida. Y lo más sagrado que Dios te comunica es su vida que se transmite en cada vida. Entonces, cuando vos atacás una vida, estás atacando la imagen y semejanza de Dios, con la cual ha sido creada según la palabra de Dios. Bien, yo sé que este es un tema muy polémico, es un tema, como decíamos, que nos saca de eje muchas veces, pero también le preguntaba qué pasa con aquellos católicos que también buscan formas violentas de agredir a la otra parte. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, a veces es una bronca, una agresividad enmarcada, porque cuando vos defendés algo que crees que es así, nunca podés llevarlo al punto de la agresión, salvo que, bueno, recibas una agresión y eso te provoque, pero así de una, ¿no? Es como vos decís, la, 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 la bronca de las canchas, suponete las tribunas, ¿no? Todo lo que vos desde una tribuna le decís al que está dentro de la cancha o al que está en la otra tribuna, ¿no? Hay algo dentro tuyo que necesita ser sacado porque no le estás, esa persona no te hizo nada, ¿no? Bueno, y también, por supuesto, desde el punto de vista católico hay gente que es fanática, pero es fanática porque le pasa algo, o sea, de pronto a lo mejor se aferra a Dios y a las cosas porque necesita aferrarse, pero no es una convicción verdaderamente desde la verdad, la belleza y el bien, sino desde sus propias carencias. Por eso todo es atendible y como sociedad me parece que esto nos tiene que despertar verdaderamente muchas preguntas para poder dar respuestas si queremos seguir construyendo un país sólido con bases firmes y una iglesia que responda a la realidad. Si no, vamos a seguir tocando de oído en muchas cosas. Usted lo decía también hace instantes, la mujer, cómo se ve reflejada hoy por hoy, ¿no? En este sentido de muchas veces abandono, desigualdad. ¿Qué ha cambiado en la iglesia? ¿La iglesia ha cambiado o es la percepción de quienes conforman la iglesia la que ha cambiado en cuanto a al rol de la mujer en la sociedad? La iglesia ha ido cambiando en no pegarse tanto a la cultura, porque a veces la expresión, cuando las sociedades son muy sólidas, como era la nuestra hace unos años, despegarse por decirte, si una familia era militar, ¿no? Por más que fuese católica, seguía siendo militar, ¿no?
el Evangelio no te lograba cambiar los defectos que podía tener, por decirte, una familia militar, como te podría decir un empresario, como te podría decir, no sé, un fanático de la política, ¿no es cierto? Es decir, era tan fuerte la estructura que vos seguías con un condicionamiento que llevaba más allá. Hoy, como todo se ha soltado un poco y estamos más como menos prejuiciosos, el Evangelio puede aflorar con más naturalidad. También las ciencias ayudan a entender lo que pasa en el corazón del hombre, porque de pronto antes, por decirte, un suicidio se tomaba como un desprecio a la vida, como una situación totalmente abominable. Y después la ciencia, la psiquiatría te fue diciendo, ojo que era un enfermo, que no tenía libertad en decidir. Entonces la iglesia toma ese elemento para decir, no, estaba enfermo, este hijo que se suicidó estaba enfermo, no es que hacía desprecio a Dios o a la vida, por hacerte un ejemplo, ¿no? Bueno, y lo mismo fue pasando con esto de la marginalidad, de la madre soltera, es decir, está mal a lo mejor una situación objetiva, pero tenés que atender más a todos los condicionamientos y causalidades que desembocan en eso, porque es más fácil echarle la culpa a uno que echarnos la culpa a todos, ¿no? Entonces, en eso la iglesia ha ido retomando un aspecto de misericordia, de decir, atendamos más a lo que le pasa a la situación interna, después veamos si lo que hizo está bien o mal. Bien, esto es muy interesante de destacar porque como decíamos, todo va cambiando, todo va mutando y la Iglesia ha entendido, creo que la imagen del Papa también es muy fuerte en este sentido, el ir atendiendo el caso particular, el ir cambiando, por supuesto, siempre salvando los parámetros eclesiásticos, ¿no? El ir cambiando y acompañando este cambio en la sociedad. Exactamente, ¿no? Y como bien decís vos, el Papa, que siempre tuvo una sensibilidad muy especial para todo esto, el mundo lo descubrió cuando fue Papa, pero siempre fue así, le ha dado un tinte realmente muy realista y muy humano, aunque para los argentinos produjo todo el efecto contrario, ¿no? Porque si vos haces una encuesta, la mayoría de los católicos incluso va a decir que el Papa no le gusta porque no viene a Argentina, porque dicen que es peronista, porque dicen que esto, es decir, y no miran la esencia. Bueno, eso es lo que culturalmente nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Aprender a ver las cosas sin tanto prejuicio, sin tanta división, sin tanto, porque si está a favor de aquel está en contra mío, si está a favor mío tiene que estar en contra de aquel, no, eso tiene que ir acabando, ¿no? Y bueno, el Papa en eso ha dado saltos muy importantes, no solamente para la Argentina, sino para el mundo. Está teniendo una pelea brazo partido con Europa y África porque la división social que hay entre esos dos continentes, que los divide nada más que el mar Mediterráneo, es una cosa vergonzosa, ¿no? Y de este lado, del norte, digamos, viven en una opulencia y en un desarrollo que es del primerísimo mundo, y haces unos kilómetros, bajas y vas a ver personas que viven todavía en la época de las cavernas. Entonces, es decir, bueno, el Papa en eso los parte al medio con los mensajes porque es un hombre que no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y eso es una realidad. Y claro, obviamente que si el Papa sigue siendo europeo, y va a ser menos fuerte el discurso, ¿no? Porque te condiciona la cultura, ¿no? Si algún día asumiera un Papa africano, a lo mejor el discurso sería más fuerte porque centraría las cámaras en lo que se rodea de su continente y bueno, y el mundo empieza a descubrir otras cosas. Seguramente ustedes están comunicados, van comentando el paso a paso en cuanto a la legalización o no del aborto. Lo que sí es claro es que de no aprobarse esta ley no podría ser tratada por el resto del año, es decir, que tendría que presentarse hipotéticamente el año siguiente o el otro. Desde la Iglesia, ¿se ha pensado en algún trabajo a nivel masivo para ayudar, para contener a esas madres que tienen embarazos no deseados? Porque convengamos que lo que presenta el proyecto es legalizar el aborto, pero el aborto clandestino va a seguir, nadie puede impedirlo, diciéndolo en palabras grotescas, ¿no? Sí, en las grandes ciudades, sobre todo en las villas, allá han empezado a trabajar algunos curas y algunas instituciones en cuanto a crear centros de acompañamiento que precisamente fueron como la presentación de lo que es posible, ¿no? Por supuesto que eso tarda en llevar en otros lugares y se necesita mucha gente y también se necesita infraestructura que a veces la iglesia no tiene como personal, porque para tener un centro de asistencia no lo podés manejar con voluntariado, tenés que tener un subsidio para poder tener
tener a profesionales y mantenerlo y empleados. Entonces, proyectos hay varios. Creo que en ese sentido, en el cono urbano bonaerense es más fácil porque me parece que la gobernadora es como más sensible a ciertas cosas y tiene también como una apertura a la iglesia. En otros lugares es más difícil. Bien, padre, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por expresar su opinión, por darnos también su palabra como representante de una institución tan fuerte en nuestro pueblo, si bien sabemos que hay otras religiones que conviven a diario aquí en nuestra localidad. Es bueno tener su palabra, es bueno en este momento, como lo reiterábamos, es histórico para nuestro país, pero también es histórico para el mundo, porque los ojos del mundo están puestos hoy en precisamente Buenos Aires, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por darnos la oportunidad y bueno, ya que lo nombraste, creo que también ha sido este suceso, ha sido un momento muy especial en donde las iglesias en el país, sobre todo las que realmente tienen una solidez de tradición y de comunión, han unificado su voz para defender la vida.